Edwin, ahí está mi compañero Edwin Hernández. ¿Cómo estás? Cuéntanos quién llega en estos momentos, qué ocurre a las afueras de este recinto. Así es, nos encontramos con el diputado José Encarnación Alfaro Cázares, quien es presidente de la Comisión Especial para la Reforma Política de la Ciudad de México. Diputado, ¿qué esperamos este día del informe del jefe de gobierno? Bueno, esperamos buenas cuentas. Ha sido un gobierno de resultados, atendiendo la dimensión de lo complejo que es gobernar la Ciudad de México. Y sin duda alguna, uno de los aspectos más relevantes de estos años ha sido la reforma política de la Ciudad de México. Ya con el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, la Ciudad de México deja de ser distrito federal y es ya una entidad federativa autónoma, con poderes propios, con constitución política propia, con alcaldías en lugar de delegaciones y con todo un horizonte de posibilidades. Mancera entrega buenas cuentas, aunque aún quedan muchos pendientes por resolver. Esperamos nosotros que los siguientes años sean sin duda alguna de mayor progreso, de mayor desarrollo para la ciudad. Con la Constitución de la Ciudad de México, ¿cómo se ve el futuro de la ciudad aunado a los trabajos que se hacen en la Asamblea Legislativa? Bueno, la Asamblea Legislativa va a dejar de existir como tal. A partir del próximo año, a partir de septiembre, tendremos el Congreso de la Ciudad de México como un nuevo poder legislativo totalmente distinto a lo que es la Asamblea Legislativa. Yo estoy seguro de que en esta nueva configuración de poderes locales habrá una mayor coordinación, una mayor apertura hacia la sociedad y una mayor intención y disposición de los partidos políticos para hacer gobiernos que realmente sirvan a la gente. Hablamos en este momento de un gobierno de coalición, lo que se prevé en un futuro para la Ciudad de México. Está previsto ya en la Constitución y está en la Asamblea Legislativa la iniciativa de ley reglamentaria del gobierno de coalición. Nosotros creemos que el gobierno de coalición es una excelente opción frente a la posibilidad de que ningún partido político, de que ninguna coalición electoral reúna el apoyo suficiente para poder gobernar con mayorías equilibradas, con mayorías estables. Es decir, si quien gana con menos del 30% de los votos, el gobierno de coalición se presenta como una opción para que el gobierno sea útil en la suma de todas las fuerzas políticas, sea útil a la sociedad. La Ciudad de México es la primera entidad, será la primera entidad en la República que cuente con esta ley orgánica de gobierno de coalición. Muchísimas gracias, diputado. Le agradezco sus palabras. Estamos muy pendientes. Gracias. A sus órdenes. Buen día. El diputado José Encarnación Alfaro Cázares.